Hola chicos, muy buenas. Hoy les vengo a hablar de uno de los mejores carros alemanes de la Segunda Guerra Mundial, el conocido y temido Panther. La traducción sería Pantera, y estuvo en servicio desde mediados de 1943 hasta el final de la guerra en Europa en 1945. Fue creado para contrarrestar al T-34 y reemplazar a los Panzer III y a los Panzer IV, aunque este nunca reemplazó al último, y sirvió junto a él, así como junto a los tanques pesados del Tiger, hasta el final de la guerra. Tras el estudio de los T-34 soviéticos capturados, se ordenó un diseño mejorado del blindaje, utilizando los planos inclinados, además de un tren de rodaje de grandes ruedas y anchas orugas. La excelente combinación de potencia de fuego, movilidad y protección del Panther sirvió como punto de referencia para los diseños de carros de combate de finales de la guerra y principios de la posguerra en otras naciones, y con frecuencia es considerado como uno de los mejores diseños de la Segunda Guerra Mundial. El Panther esencialmente compartía el mismo motor del Tiger I, que tenía un mejor blindaje frontal. En general era más ligero y en consecuencia más rápido, y podía maniobrar en terrenos difíciles mejor que el Tiger. Su desventaja era un débil blindaje lateral. El Panther demostró ser letal en campo abierto y disparando desde larga distancia, pero vulnerable en combate en espacios cerrados. Además, su cañón de 75 mm disparaba un proyectil un poco más pequeño que el cañón del 88 del Tiger, proporcionando menor potencia de fuego contra la infantería, aunque seguía siendo muy eficaz. Debido a su superioridad temporal en frente ruso, los soviéticos comenzaron el desarrollo de un nuevo carro de combate y la mejora de algunos cañones anticarro que resultaron en el cazacarro Su-76 y el reemplazo del cañón T-34 de 1943. Esto se hizo tiempo después que el Panther estuviera operativo en el frente oriental. Los británicos desarrollaron el cañón de 16 libras en el tanque Matilda. Como defensa ante su superioridad del Panther, la máxima cantidad de carros de combate activos fue el 1 de septiembre de 1944, con 2.300 unidades, pero ese mismo mes también se alcanzó un número mayor de pérdidas, casi 700. El Panther vio combate a gran escala por primera vez en Kursk, el 5 de julio de 1943. Los primeros Panther estaban plagados de problemas mecánicos, las cadenas orugas y las suspensiones se rompían a menudo, y el motor era propenso a recalentamiento y a estallar en llamas. Inicialmente, más Panther quedaban fuera de servicio por sus fallos que por acción enemiga. Bueno, pues como supongo que sabréis, tiene un cañón de 75 mm como armamento principal, con 80 disparos, y como armamento secundario contaba con dos ametralladoras MG-34 con unos 5.000 disparos, uno en la barcaza y otro en la torre. La tripulación estaba compuesta por el jefe de carro, un tirador y un cargador, el conductor en la barcaza y un operador de radio y tirador de la ametralladora. El jefe de carro disponía de una cúpula dotada de 7 bloques de visión y un riel para el montaje de una ametralladora antiaérea. Este modelo también se instaló un periscopio para mejorar la visibilidad del cargador. Tenía un motor Maybach de gasolina de 700 caballos de 12 cilindros que iba acoplado a una transmisión con 7 marchas hacia adelante y una hacia detrás. En la cámara del motor existía un sistema automático de extinción de incendios. El Panther fue el primer carro en utilizar este sistema. Tenía una velocidad máxima de 55 km por hora y una autonomía de 200 km. Este carro pesaba unas 45 toneladas y en versiones posteriores se llegó a superar 50 toneladas. El Panther disponía de faldones laterales de protección que solían ser desmontados al desplazarse por terrenos embarrados. Este carro también tenía las cadenas que evitaban el hundimiento del tanque en terreno blando.
En mi opinión, uno de los carros mejores diseñados y desarrollados de la Segunda Guerra Mundial. Con los modelos posteriores llegaron muchas mejoras que le dieron a este carro muchas más prestaciones. En definitiva, es un bonito diseño y muy letal a la vez. Bueno, como ya he dicho, este tanque fue uno de los mejores y más conocidos de la Segunda Guerra Mundial. Así que nada, espero que les haya gustado su pequeña historia, y si quieren ver alguna de mis fotos que hago con estos tanques de mi colección a escala 1:43, seguidme en mi Instagram. Gracias por ver mi vídeo.